Episodio 3: la década de los ochentas. La dictadura se desquebraja. Imagínate que ya estamos en la década de los ochentas. La música que se escucha ahora es de Michael Jackson. Todo el mundo tiene la fiebre de la música pop. Cae el muro de Berlín demostrando que el comunismo es un sistema ineficaz e ineficiente para crear riqueza. Y en México, en México sigue el PRI. Y bueno, pues esta década se mantiene el PRI en el poder, pero ya la hegemonía que había tenido anteriormente, pues se empieza a desquebrajar. Empezamos a ver grandes cambios, grandes contendientes por primera vez ante la presidencia. México tiene un terremoto en 1985 y la crisis económica es aplastante. Hay una hiperinflación. En 1987 llegamos a 159% de inflación. Eso quiere decir que comprabas unas papitas que costaban 10 pesos, para el final del año costaban 25. Esto crea muchos problemas, mucha pobreza, porque mucha gente pues lo perdió todo en estas épocas, casas, propiedades, incluso había familias que ya no tenían ni para comer. Y bueno, pues siguen lo de siempre, ¿no? Los asaltos, los asesinatos por presiones del gobierno, pero pues el PRI empieza a ver que tiene que hacer cambios y ya no puede ganarse ese carro completo, ¿no? Las elecciones que se hacían, pues de repente el PRI empieza a verse forzado a tener que abrir cierta democracia, pero pues se ven bien creativos y pues inventan la urna embarazada, el carrusel, toda la serie de tranzas electorales para poderse mantener en el poder, pero pues cada vez es más y más la presión, cada vez son exhibidos y la legitimidad que tenía el PRI en esos entonces pues cada vez es menor. Ya no solo no tiene el carro completo, sino los puestos que tiene, la gente los ve con poco respeto porque dicen, pues esos puestos te los robaste. La década de los ochentas pues hubo muchísimo caos. La guerra sucia continúa con las desapariciones, además con una crisis que se incrementa, pues no hay democracia, la gente está sufriendo mucha escasez, pero en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas se lanza a la presidencia y pues iba ganando en los conteos, iba muy fuerte Lázaro Cárdenas, pero un tranza, muy tranza, que se llamaba Bartlett, tal vez lo conoces porque esos son de esos señores que han vivido toda la vida del presupuesto, pues quieren seguir reinando. Primero estaban en el PRI, luego se cambian de camiseta y siguen en el gobierno. Esta persona no sabe lo que es trabajar en su vida. Todo el tiempo de su existencia ha mamado del presupuesto y pues ahora sigue en el poder, en el gobierno. Y este señor fue el que orquestó el gran fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. Y pues la presión de este fraude obliga al candidato del PRI, a Salinas de Gortari, a tener que demostrar su poder. Ya no era suficiente simplemente haber sido electo como presidente por el PRI y tiene que meter a la cárcel a la Quina, líder sindical muy poderoso en ese tiempo, para hacer ver que él es el que tiene las riendas del poder y que el que se alinea pues está bien y el que no se alinea pues tiene el precio que pagar. Pero pues este fraude electoral va presionando y presionando al PRI a que ceda más espacios, a que pues finalmente abra ciertas partes a la democracia. Las desapariciones y los asesinatos políticos pues seguían siendo cosa del día a día. Seguía habiendo madres buscadoras, la tragedia del temblor del 85, pues
generó miles de desaparecidos. Oficialmente se dice que 10,000, pero la verdad hubo muchos más. Fue algo muy, muy doloroso para el pueblo mexicano sufrir esto. Los movimientos sociales, huelgas, pues iban en aumento. La crisis estaba en su máximo apogeo. El gobierno ya no encontraba cómo controlar las finanzas públicas, porque lo que habían hecho López Portillo y Echeverría era crear un estado grandísimo. Este estado controlaba todo, era dueño de miles y miles de empresas, todas mal administradas, por lo que era un gastadero. El gobierno ya no tenía con qué mantener esas empresas. Así que se ve forzado Salinas de Gortari a empezar a liquidar empresas y a darle a la iniciativa privada, pues que ellos hicieran el trabajo que el gobierno estaba haciendo. Y entonces empieza a darse una independencia del gobierno, porque estas personas lo que hacen es todo tiene que depender de mí. Por eso López Obrador se enojaba tanto cuando la gente ayudaba, por ejemplo, en las tragedias, porque él quería ser el único que ayudara, que la gente solo dependiera de él y de nadie más. Por eso tanto insistencia en volver a este modelo de López Portillo y Echeverría de parte de López Obrador. Pero pues el Poder Judicial sigue dependiendo completamente del Ejecutivo. Ahí hacen sus fraudes y se tapan unos a otros. No había una real separación de poderes. El Congreso es un completo títere del gobierno. Las elecciones, pues aunque empieza a haber mucha lucha, siguen robándose las elecciones. Ya no pueden contarlas en lo oscurito. Empieza la presión para que se transparente el proceso electoral. No había todavía un sistema de derechos humanos, la corrupción era atroz. Este proceso llega a un punto donde ya no puede proseguir como estaba. Algo que fue muy importante a finales de los 70s, se da una cosa que se llamaba los plurinominales. Este modelo para meter a diputados y senadores de oposición dio un buen resultado, porque como el PRI se lo llevaba todo, con los plurinominales, cuando menos los partidos de oposición decían, oye, pero es que yo tuve tantos millones de votos y ni siquiera tengo un diputado, pues cuando menos empezaron a meter algunos diputados a las cámaras, y esto empezó a obligar al gobierno a cuando menos tener debates. Y había gente muy preparada de la oposición que, aunque fueran poquitos, empezaban a agarrar terreno y empezaban a debilitar esa estructura que era completamente inquebrantable, parecía, del PRI. Así que con esto se empiezan a dar las pequeñas semillas de lo que posiblemente en la próxima década se daría el inicio de la democracia en México. Y por eso es tan importante esta historia de la democracia que te estoy contando, pues es para que sepas lo mucho que ha costado lograr una democracia en México y que ahorita está en un grave riesgo de desaparecer, porque el gobierno tiene una actitud completamente dictatorial. Están deshaciendo todo lo que se había logrado. Todo esto que te estoy platicando, pues lo están volviendo a estructurar exactamente igual, donde no hay transparencia, donde no hay órganos independientes, donde no hay claridad, donde no hay democracia. Por eso, si tú eres de Coahuila, ahorita este año va a haber elecciones en Coahuila, y te pido por favor que apoyes los esfuerzos del Espejo Electoral, un instituto 100% ciudadano que no depende de ningún partido, no depende del gobierno, no tiene ningún interés más que asegurarse que los votos de los coahuilenses uno por uno se cuenten y valgan. Si quieres participar, por favor envía un correo a quetza@espejoelectoral.org y ahí te atenderemos para agregarte a los equipos y empezar a luchar por nuestra democracia. Este es el momento de los ciudadanos. Yo soy Ayo de Camino Florido. Chihui, chihui.